Novias fugitivas de Reddit, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Historia 1. Estuve a punto de ser la novia fugitiva, y me arrepiento de no haber tomado esa decisión. Salí con mi novio de la escuela secundaria durante casi 2 años antes de que los celos se volvieran abrumadores. Rompí con él un mes después de graduarnos, pero íbamos a la misma universidad y nos volvimos a encontrar ese otoño. Me encontré embarazada en octubre de ese año y me echaron de mi hogar. Sus padres me dejaron quedarme con ellos, pero ya no podíamos vivir en pecado y tuvimos que casarnos. No quería volver a vivir en mi coche, así que acepté. Mis padres volvieron a mi vida antes de la boda. El día de la ceremonia, la música comienza a sonar. Me pongo de pie para empezar a caminar por el pasillo, mi papá me toma de la mano y me dice, «Sabes que no tienes que hacer esto. ¿Podrías venir a casa con nosotros?» Podría haber mencionado esto una hora, un día, una semana antes. Siempre he odiado el drama y no quería ser esa persona, así que dije que no podía y me casé. Mi ex era controlador, manipulado y abusivo. Quedé embarazada y me volví abierta cuando nos mudamos de la casa de sus padres un año después. Corrí cuando casi le pega en el cráneo de nuestro bebé con su zapato, que tiró porque había encontrado algo en la alfombra que no aspiré correctamente. Sí, debería haber elegido la opción novia fugitiva. Historia 2. No una novia, por así decirlo, pero huí de una propuesta. Estaba saliendo con este chico que, en retrospectiva, era abusivo, pero en ese momento, simplemente no lo sabía. Sabía que era bipolar, que estaba diagnosticado y que provenía de una familia muy inestable. Traté de ser su roca y llevarlo a un lugar mejor. A veces todo estaba bien, y otras veces, era simplemente un idiota. Comenzó a hablar sobre el matrimonio alrededor de un año después de la relación. Ya nos habíamos separado y vuelto a estar juntos 2 veces debido a que él hacía berrinches y tenía cambios de humor salvajes sobre lo que sentía acerca de la relación. Simplemente asentí con la cabeza porque, bueno, pensé que quería pasar el resto de mi vida con él, pero aún no estaba lista para casarme. Supuse que estaba hablando de algún día en un futuro lejano, cuando estuviéramos en un terreno más estable. Un mes después, me propuso matrimonio, ni siquiera de una manera muy romántica. No digo que tuviera que serlo, quiero decir, simplemente no lo vi venir. Estuvimos en su casa como de costumbre. Oh, sí, él vivía con sus padres y él jugaba videojuegos, y yo veía la televisión en mi computadora portátil. Pedimos pizza y la pizza llegó. Nos sentamos a comer un rato. Luego sacó un anillo y le propuso matrimonio. Vi todo pasar ante mis ojos, casarme y estar pegada a esta persona por el resto de mi vida. Me quedé paralizada, sabía que no quería decir que sí, pero tenía demasiado miedo de decir que no. Por supuesto, él tomó mi silencio como un rechazo y comenzó a gritarme sobre cómo yo era una palabra ingrata y cómo podía negarme. Sus padres entraron y también empezaron a gritarme por haber rechazado a su hijo. Me puse a llorar, cogí mi bolso y salí corriendo de la casa. No tenía mi auto, así que caminé una cuadra y llamé a un Uber. Ese pobre conductor de Uber recogiendo a una chica al costado de la carretera, llorando a lágrimas. Llegué a casa y estaba temblando. Por supuesto, trató de llamarme una y otra vez, pero me negué a hablar con él durante unas 3 semanas. Finalmente hablamos, y le dije que no quería estar con una persona que era tan inestable y que necesitaba ayuda profesional y mejorar antes de que él y yo pudiéramos trabajar, por supuesto. Nunca lo hice, y no he sabido nada de él desde entonces. Historia 3. Llevábamos 6 meses juntos cuando me propuso matrimonio. Los dos éramos jóvenes en ese momento y ni siquiera vivíamos juntos. Mi instinto me dijo de inmediato que era demasiado pronto, pero dije que sí de todos modos y lo acepté porque pensé que él me amaba y yo lo amaba a él. Realmente pensé que podríamos construir una buena vida juntos. Le dejé claro que quería esperar un tiempo antes de casarnos, pero él estaba dispuesto a acelerar las cosas lo más rápido posible. Ni siquiera quería contárselo a nuestras familias todavía porque sabía que nos causarían dolor por habernos comprometido tan jóvenes y solo después de unos meses de estar juntos. A medida que las cosas avanzaban,
dejé en claro que no estaba lista para casarme a mi edad y quería pasar más tiempo con él antes de que lo hiciéramos. De alguna manera tuvo un ataque y me acusó de engañarlo porque no había otra razón en su mente por la que pudiera querer esperar para casarme. Las cosas empezaron a ponerse muy tóxicas, y finalmente lo dejé para siempre. Le devolví el anillo y me separé cortésmente, pero no estaba dispuesto a soltarlo tan fácilmente. Me llamó y me envió mensajes de texto constantemente durante semanas, acusándome de estar obsesionada con él y de seguirlo a todas partes. Empecé a darme cuenta de que no estaba en un estado mental normal. Tenía miedo, pero se calmó después de un tiempo y las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Desafortunadamente, comenzó a difundir todo tipo de rumores desagradables sobre mí, diciendo que lo acusaba de ser abusivo y era abusivo con él. Toda su familia se volvió amarga conmigo por eso, y fue difícil porque compartíamos a la mayoría de nuestros amigos. Arruinó mi reputación y mi autoestima, pero me hizo darme cuenta de que realmente esquivé una gran bala al negarme a casarme con él. De vez en cuando, me envía mensajes en las redes sociales pidiéndome que volvamos a estar juntos. O no le respondo o le doy un no cortés pero muy firme. Esto realmente no importa, pero es otro pequeño detalle gracioso. Le dio mi anillo de compromiso a su madre. Como regalo del Día de la Madre, ahora lo usa todo el tiempo. Ella sabe que solía pertenecerme, pero aún así considera que es un dulce regalo de su hijo loco. Historia 4. En mi cumpleaños de 18 años, mi novio me propuso matrimonio en mi fiesta. Frente a toda mi familia y amigos, dije que sí, principalmente porque estaba demasiado avergonzada para decir que no. Habíamos estado saliendo durante 2 años, pero yo estaba a punto de empezar la universidad. No estaba preparada para nada. Más tarde, cuando estuvimos solos, le pregunté si podíamos tener un compromiso largo, al menos 1 o 2 años, y él aceptó. Les dijimos a nuestras familias y amigos que estaríamos esperando para casarnos. Menos de 3 meses después, su mamá y mi mamá me llevaron a almorzar y decidieron llevarme a ver vestidos de novia porque nunca es demasiado temprano para comenzar a planificar. Cuando vi un vestido realmente hermoso que estaba en oferta, la madre de mi prometido insistió en comprarlo. Su familia era bastante adinerada y tenía dinero reservado para todos los hitos de mi prometido: educación, primer automóvil, boda, etc. Me dijo que estaban felices de cubrir los costos principales, ya que eran ellos los que querían una gran boda. Bromeé diciendo que podría devolverle el dinero a sus nietos unas semanas más tarde. Su mamá me presentó a una amiga que era florista. Lo siguiente que sé es que estoy mirando ramos de flores y discutiendo los arreglos de la mesa. Entonces mi prometido empieza a hablar de los lugares para nuestra boda, diciendo que tenemos que empezar a planificar para encontrar el lugar perfecto. A estas alturas, realmente estoy entrando en pánico. Llevo pocos meses en la universidad. Ni siquiera he decidido completamente lo que quiero hacer con mi educación. Ahora estoy eligiendo lugares para una boda que se supone que está a años de distancia, una boda que de repente parece nupcias de un miembro menor de la realeza. Intenté hablar con mi prometido, pero simplemente no me escuchó. Vimos un lugar que nos gustó, pero no tuvieron disponibilidad durante casi 2 años. Así que lo reservamos y finalmente pude respirar de nuevo. Tuve 2 años para prepararme para mi gran boda loca. Luego, el lugar tuvo una cancelación por menos de 6 meses, y mi prometido lo aceptó sin decírmelo. Simplemente canceló nuestra fecha futura y tomó la que ahora estaba disponible. Luego organizó toda la boda. Con la ayuda de su mamá y la mía. Antes de decírmelo. Cuando me dijo que todo estaba reservado, me volví loca. Su reacción fue que había optado por todas mis opciones en cuanto a la comida, lugar, flores, etc. Así que debería estar agradecida de que haya lidiado con todas las cosas estresantes. Todo lo que tenía que hacer era presentarme. Cuando le expliqué que no quería casarme dentro de 6 meses y que esta era la tercera o cuarta vez que le decía que aún no estaba lista para casarme, me dijo que estaba siendo infantil y que las invitaciones estaban en la imprenta, por lo que era demasiado tarde para cambiar de opinión. Finalmente me di cuenta de que me estaba manipulando. Así que le devolví el anillo de compromiso y le dije que no quería verlo más. Se lo conté a mi familia y amigos, lloré mucho,
cambié mi número porque no paraba de llamar, etc. 2 meses después, mi madre recibió una llamada de su madre porque no había podido ponerse en contacto conmigo para organizar las pruebas del vestido y finalizar las damas de honor. Ni siquiera les había dicho que nos separamos. Mi madre le explicó todo a su madre y pensó que eso era todo. A la semana siguiente, tuvo la audacia de presentarle a mi familia una factura por cuánto habían pagado por la boda. Salió por miles de dólares. Habían reservado todo, hasta el pastel y los favores, sin decírmelo y queriendo que pagara. Historia 5. Tenía 17 años en ese momento, todavía estaba en la escuela secundaria, y conocí a un presunto hombre del ejército antes de que se conectara a Internet. No había forma de comprobarlo, pero nos llevamos bien. Era joven y me enamoré de los chicos muy rápido, así que cuando me propuso matrimonio, me quedé extasiada. Las banderas rojas estaban ahí cuando le pidió permiso a mis padres. Me propuso matrimonio en voz alta en una pizzería, lo que socialmente habría sido demasiado incómodo para decir que no. De todos modos, no tenía su propio lugar, nunca conocí a su familia y nunca vi ninguna evidencia de que estuviera en el ejército. Unas semanas más tarde, tuvimos una pelea porque él gritó el nombre de su hermana durante el sexo. Luego me dijo que todo estaría bien porque me iba a llevarme a Kentucky a vivir en una base militar. También me dijo que quería que estuviera descalza y embarazada la mayor parte del tiempo. Nos íbamos a casar e irnos el día después de que me graduara de la escuela secundaria. Hice un verdadero examen de conciencia. Me volví retraído y callado. Un día, mientras visitaba a mi nana, me preguntó, ¿estás enamorada de él, o enamorada de la idea de una boda? Así, la burbuja estalló. Lloré y rompí con él 2 semanas antes de graduarme. Al parecer, ya había reservado al juzgado de paz, pero se casó de todos modos 3 semanas después con el mismo anillo que me regaló a mí. Pobre niña, desearía conocerla para poder advertirle. Historia 6. Tenía una amiga que no sabía que ella era la novia hasta que estaba a mitad de camino hacia el altar. Sus padres habían arreglado un matrimonio para ella, común en su cultura, y le habían dicho que toda la familia había sido invitada a la boda de un primo. A mi amiga le dijeron que todo el mundo iba a vestir de blanco por la razón que fuera. No me acuerdo. Llegaron a la iglesia justo antes de que la novia caminara hacia el altar. Mi amiga, pensando que llegaba tarde, quiso meterse y quedarse en la parte de atrás. Su padre, sin embargo, la toma del brazo y comienzan a caminar hacia el altar. No es hasta que están a mitad de camino que se detiene y se da cuenta de que todos la están mirando, sonriendo y llorando lágrimas de alegría. Se vuelve hacia una de sus tías en el banco de al lado y le pregunta con quién se casaría. Toda la iglesia se quedó en silencio, y entonces la tía mira al padre de mi amiga y le dice, no puedes hablar en serio. Planeaste una boda para tu hija y solo esperabas que ella lo aceptara. ¿Se han conocido los dos? ¿En serio pensabas que esto funcionaría? Toda la habitación estaba hablando de ellos, y el padre simplemente se aclaró la garganta y le dijo a su hija que siguiera caminando. Afortunadamente, la tía agarró primero a mi amiga y la arrastró hacia el banco, la empujó más allá de la fila de personas y ambas salieron corriendo de la iglesia. Sus padres la repudiaron después de eso, y ella se mudó con esa tía. Al menos tenía una persona en su familia que velaba por sus intereses. Historia 7. Una mujer con la que salí brevemente era una novia fugitiva. Su ex nunca la golpeaba, pero constantemente la menospreciaba y era básicamente emocionalmente abusivo, el gato estándar diciéndole que tenía suerte de que él la quisiera, que nunca podría encontrar a nadie mejor, que era fea pero que él lidiaba con eso, etc. Era una niña inteligente, fue médica en el ejército y salvó docenas de vidas en Pakistán. Pero las personas emocionalmente manipuladoras pueden atrapar a cualquiera si se les da suficiente tiempo, y él la consiguió, el día de su boda. Su padre, que no solía aparecer en la foto ya que se había divorciado cuando ella era adolescente, estaba teniendo una conversación con ella en la sala de espera y se preocupó cuando ella comenzó a repetir muchas de las cosas que su prometido le decía. Ella dijo que estaba a la mitad de la oración cuando él se levantó y dijo, vamos a Dairy Queen. Cuando era pequeña, solían ir a DQ y charlaban mientras tomaban helados. Ella se tomó un segundo, aceptó, y se fueron a DQ,
pero él condujo 3 ciudades y se sentaron y hablaron mientras tomaban un helado durante horas. Mientras sonaba su teléfono, la batería se agotó en el auto. Dijo que sintió que se había quitado un gran peso de encima y se sintió mal de que sus amigos y familiares la estuvieran esperando, pero todos lo entenderían. Más tarde, finalmente regresó a la iglesia y le dijo a la fiesta nupcial que no estaba sucediendo. Consiguió que sus amigos vinieran a sacar todas sus cosas al día siguiente. Dijo que si bien su padre no fue el mejor padre en su adolescencia, era el mejor padre que cualquiera podría pedir. Ese día, salimos durante un par de semanas antes de descubrir que no éramos una buena pareja. Nos separamos amistosamente, pero no he vuelto a hablar con ella desde entonces. Historia 8. Yo no. No estoy seguro de si cuenta como una fuga, pero mi hermana rompió con su prometido 4 meses antes de su boda, que ya estaba planeada y pagada. Seré honesto. No conozco la historia completa. Incluso ahora, 18 meses después, todavía no se ha abierto completamente con nosotros al respecto, pero nunca me gustó mucho el chico. Era lo suficientemente amable, pero no podía manejar su bebida. Nunca podía tomar un poco de copa, no, tenía que beber todo el bar cada vez. Luego llegaba a casa y vomitaba por toda la casa. Luego tuvo la audacia de quejarse cada vez que mi hermana salía con sus amigas solo para tomar un par de copas, hasta el punto en que finalmente dejó de dejarla salir por completo. Su familia también era un desastre absoluto. Su mamá y su padrastro eran geniales, pero se mudaron a Canadá para perseguir sus sueños, dejando a mi hermana y a su prometido en manos de tías y tíos que no la aprobaban en absoluto. Su hermano pequeño iba y venía con su novia adolescente. Finalmente noqueó a Abby, que siempre estaba tratando de superar a mi hermana también. Eventualmente, por lo que le dijeron, se sintió atrapada por el tipo. Se le prohibió salir con sus amigos y se la obligó a ir a eventos familiares con personas que la despreciaban. Hizo que se distanciara de nosotros, lo que creo que fue doloroso para ella, ya que esencialmente extrañaba tiempo de calidad con sus nuevos sobrinos. En ese momento, básicamente controlaba todos los aspectos de su vida. De todos modos, ella lo dejó sin ceremonias en la víspera de Año Nuevo y canceló la boda en ese mismo momento. No creo que lo volviera a ver después de eso. Siempre salía cuando él venía a recoger sus cosas. Obviamente, su familia no estaba muy contenta con eso y la acosó durante meses. Se deprimió y necesitó medicación, pero fue mi familia la que tuvo que pagar la factura de la boda. De todos modos, estaban contentos de tener a su hija de vuelta. Historia 9. Mi papá era un novio fugitivo. Lo rompió 3 días antes de la boda a mediados de la década de los 70, por lo que tenía poco más de 20 años. Su prometida, obviamente no mamá, y su madre lo presionaron para que le propusiera matrimonio, lo que hizo con el anillo de mi abuela. También sentía que la sociedad lo exigía. Era más común casarse a esa edad que hoy. En el fondo, sabía que ella simplemente no era la indicada, pero pensó que tal vez todos los hombres se sentían así antes de su boda. Así que lo ignoró y esperó que sus sentimientos cambiaran. Pasaron los meses y la boda estaba todo planeado. Cuando familiares y amigos de fuera de la ciudad comenzaron a volar para la boda y los regalos estaban llegando, la realidad lo golpeó duramente. Citando a Joe Blues, se dio cuenta de que había cometido un gran error. Sentó a mi abuela y a mi abuelo y les dijo: chicos, no quiero hacer esto. Estaban orgullosos de él por ser honesto y realmente emocionados, resulta que la odiaban hasta las entrañas. Pero le dijeron que tenía que decírselo de inmediato cara a cara, y así lo hizo mi papá. Como un veterano de guerra con cicatrices, se niega a contarme los detalles, pero dijo que era la conversación más desgarradora, argumento, infierno que jamás había experimentado, pero lo terminó. Por supuesto, esto fue en la década de los 70, no puedes simplemente anunciar que la boda se cancela a través de un mensaje de texto o Facebook, lo que hizo un amigo mío. Mi papá asumió la responsabilidad de llamar a cada invitado para decirles que la boda ya no era, es más, él personalmente devolvió los regalos a las personas que los enviaron. Su prometido vendió el anillo de mi abuela. Historia 10. Mi novio, en ese momento, tenía una amiga que, la noche antes de su boda, finalmente le confió a varios amigos, incluido él,
que su prometido había estado abusando emocional y físicamente de ella. No estaba segura de poder casarse. Todos notábamos que estaba distante de nosotros, pero ella negaba cada vez que algo andaba mal. Al día siguiente, su familia se movilizó para informar a todos sus invitados, y un grupo de sus amigos entró por la fuerza en la casa del hombre para recuperar todas sus pertenencias. Mi novio era policía, así que tenía el deber de presentar cargos o decirle algo al tipo. Nunca tuve clara esta parte. La mujer estuvo enfadada con él durante un tiempo, pero ahora, unos años después, está saliendo con alguien genial, a quien conozco desde siempre, y es mucho más feliz. Además, sabe que sus amigos y familiares la respaldan y pueden manejar las cosas. Historia 11. Hace años, era una madre soltera que trabajaba duro pero no salía adelante en absoluto. Conocí a un buen tipo, arquitecto tipográfico, buen sentido del humor, etc. Salimos durante un año y luego nos comprometimos. Entonces sucedió lo impensable, y aquí es donde soy la imbécil en la mente de muchas personas. Tuvo un horrible accidente automovilístico, se rompió ambos fémures y la espalda unos 10 meses antes de nuestra boda. Él también era diabético, por lo que su curación se retrasó significativamente. Terminó confinado a una silla de ruedas eléctrica, y dado que sus piernas estaban enyesadas desde la cadera hasta el tobillo, sus piernas tenían que estar extendidas frente a él en todo momento. Realmente traté de mantenerme a su lado, pero lo hizo imposible. No hizo nada más que quejarse y quejarse de cada cosa que le decían los médicos, rechazó la fisioterapia, no tomaba su medicación correctamente, no cooperaba con el cuidado de las heridas, no tomaba su insulina correctamente, todas las cosas que hacen que un paciente sea horrible y una persona aún peor. Se las arregló para volverse adicto a los narcóticos, las pastillas para dormir y el Xanax estuvieron presentes durante todo esto. La planificación de nuestra boda todavía estaba en curso, principalmente dirigida por su familia. Fue trasladado del hospital a un hogar grupal donde solo tenía dificultades para usar pantalones. Optó por no usar nada en su mitad inferior durante meses, solo confiando en una sábana sobre su regazo. A pesar de sus estados de ánimo, que eran totalmente incontrolables, se volvió violento y verbalmente abusivo. Una noche, después de perder la pregunta de Final Jeopardy, me arrojó su urinario abierto. Incluso después de que los médicos insistieran en que tenía que empezar a doblar las piernas, él se negó rotundamente, simplemente diciendo, no lo voy a hacer. El día de mi boda, el personal de la casa grupal hizo todo lo posible para decorar el patio trasero y hacer que este día fuera especial para todos. Fue realmente encantador. Nuestras familias estaban reunidas y sentadas, el pianista estaba tocando y mi papá estaba a mi lado. Cuando abrieron la puerta para que comenzáramos por el pasillo, allí se sentó con las piernas estiradas en calcetines de hospital, sobresaliendo debajo de una manta. Me congelé. Le dije a mi papá que necesitaba volver a la casa una vez que estuviéramos fuera del alcance del oído de todos. Le dije a mi papá. No podía hacer esto. Lo siento mucho. Mi papá simplemente sonrió y dijo gracias a Dios, le hizo señas a mis hijos para que vinieran. A un lado, nos cargó a ellos y a mí en su auto y nos fuimos, terminamos mudándonos a un estado más cerca de mi familia y prosperando. El novio terminó entrando y saliendo de varias instalaciones y nunca ha dejado la silla de ruedas. Me di cuenta completamente de que estaba sufriendo del tipo de dolor físico, emocional y mental que nunca comprenderé, pero sabía que no podía criar a mis hijos en ese tipo de ambiente y mi primer compromiso fue con ellos. Terminé mi propia carrera y mis hijos ahora son adultos. Nadie me ha tirado orina desde entonces.